Bueno, en este espacio vamos a debatir y querría convocar como moderador y presentar al señor Pedro Vera, que nos acompaña. Él es director general de Financiamiento e Inversión del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. Es máster en Gestión de Empresas, Pymes y Economía Social por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y máster en Gestión de la Innovación por la Universidad Nacional de Asunción. También convocamos al señor Rodrigo Ruiz. Él tiene una maestría en Finanzas de la Universidad de Leicester, Inglaterra, actualmente cursando una maestría en Analytics en la Universidad de Georgia Technology de los Estados Unidos. 11 años de antigüedad en el BCP con amplia experiencia en regulación y supervisión bancaria, con énfasis en el análisis y elaboración de modelos de riesgos de crédito utilizando microdatos. También convocamos al panel al señor Emiliano Fernández, miembro del directorio de la AFD, economista y MBA, licenciatura en la Universidad Nacional de Asunción, con estudios de maestría en economía con énfasis en políticas públicas y sociales por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y máster, un MBA con énfasis en dirección financiera por la Escuela de Negocios Formato Educativo y la Universidad de Cádiz, España. Dirección financiera en la Escuela de Negocios Formato Educativo en la Universidad de Cádiz, España. Se ha desempeñado como viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación en el área de crecimiento económico y reducción de pobreza. También convocamos al señor Humberto Colmán, economista con experiencia en políticas económicas, en particular con experiencia en análisis de coyuntura económica, programación financiera, desarrollo de modelos para la economía paraguaya, pronósticos y simulaciones de medidas de políticas macroeconómicas, especialidades en programación financiera, análisis de políticas públicas y de desarrollo. También convocamos al señor Joaquín Domínguez. Él es especialista sectorial senior en la división de conectividad, mercados y finanzas en el Banco Interamericano de Desarrollo, asignado a la oficina de país en Paraguay, habiendo prestado servicios también en las oficinas de país de Bolivia, República Dominicana, Haití y Perú en sus más de 20 años de carrera en el banco. Se graduó en la carrera de Contador Público, licenciatura en Administración de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Nadia, por las presentaciones. Gracias a todos por estar presentes, a los que nos están acompañando de manera presencial y también a los que nos acompañan por las transmisiones en vivo. Bueno, el día de hoy tenemos varios temas importantes relacionados con las MIPYMES y los emprendedores, pero empezamos con un tema clave, que es el acceso al crédito a las MIPYMES. Y para ello vamos a usar una metodología. Bueno, para ello decía que vamos a usar la siguiente metodología. Nos acompaña Rodrigo Ruiz, que es un especialista del Banco Central de Paraguay, con quienes construimos este año una investigación muy interesante que él nos va a presentar primeramente. Y después tenemos un panel de lujo conformado por expertos con quienes después vamos a debatir, analizar los resultados de esta investigación, que dicho sea de paso es una investigación inédita que por primera vez se va a presentar ante todos ustedes. Agradezco la presencia de Emiliano Fernández, miembro del directorio de la AFD, Humberto Colmán, miembro del directorio del BCP, y nuestro amigo Joaquín Domínguez, especialista financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, con este grupo de expertos vamos a iniciar hablando de este tema tan importante, y quiero tomar un minutito para contarles el contexto. En febrero de este año, cuando arrancábamos con la mesa número 6 de financiación en el marco del Sistema Nacional de MIPYMES, habíamos dicho, veamos los números, veamos los datos que hay con relación al acceso al crédito de las MIPYMES. Y nos fue muy complicado, Joaquín en esa época también nos acompañó bastante, nos fue muy complicado conseguir datos.
Conseguimos un material que está publicado en el BCP, que se publica trimestralmente, que es el informe de las condiciones del crédito, que nos sirvió bastante para tener una aproximación, pero es una percepción de 28 personas, representantes del sistema financiero, pero no deja de ser una percepción. Las preguntas luego son, según su opinión, cuáles son las condiciones, cuáles son, si el crédito aumentó, bueno, varios temas, pero según la opinión de 28 personas. Pero queríamos saber los datos reales de, sobre todo, cuántas son las MIPYMES que forman parte del sistema financiero y por ende cuáles son la cantidad de MIPYMES que están excluidas del sistema financiero, las razones por qué, las condiciones, si son difíciles o si las MIPYMES no cumplen con esas condiciones, las brechas, muchos temas no eran respondidos con ese material. Por eso fue que iniciamos un trabajo interinstitucional del cual estamos muy contentos. Yo le decía a Humberto que estamos muy satisfechos y muy contentos con el resultado de este trabajo, porque fue un trabajo de varias instituciones. Primero fue el mandato de una mesa de financiamiento del cual muchos de ustedes formaron parte allá al principio del año, que nos dieron ese mandato de trabajar en 4 ejes, en acceso a la información, en tener mayor información del crédito, en conocer o desarrollar nuevos productos financieros, en analizar las normativas relacionadas con el acceso al crédito a las MIPYMES y en trabajar en fintech o financiamiento alternativo para las MIPYMES. Esos fueron los 4 mandados que recibimos de la mesa 6 de financiamiento. Y en el caso específico de acceso a información, trabajamos primeramente con la Secretaría de Estado de Tributación. Yo no sé si hay algún representante, pero fue fundamental que la SED pudiera, después de varias reuniones técnicas, que la SED pudiera darnos una base de datos conformada por todas las empresas que tienen RUC de los distintos años, desde el 2019, 2021 y principalmente del año 2022. Con esa base de datos nos acercamos al excelente equipo de Rodrigo Ruiz y todo el equipo del BCP y le dijimos si podíamos cruzar esa base de datos y conocer esa información fundamental que hoy Rodrigo Ruiz nos va a presentar. Así que con esta introducción, que espero no haya sido muy larga, Rodrigo, adelante presentando los datos que salieron de esa investigación. Bueno, muchas gracias, Pedro. No sé si me están escuchando bien. Hola. Ahí. Bueno, voy a mover un poco el micrófono acá. Gracias, Pedro, por la introducción. La verdad es un verdadero honor formar parte de este panel y dar luz un poco a algunos datos sobre los cuales estuvimos trabajando. Ya Pedro hizo una exhaustiva introducción de cómo fue el proceso para gestar este documento. Entonces yo voy a decir brevemente que el esfuerzo inicia con conversaciones entre la SED y la Subsecretaría de Estado de Tributación y el MIC, donde a través de ese esfuerzo se suma el BCP, con lo cual la SED nos provee de una base de empresas con el criterio de tomar las empresas que al cierre del 2021, a diciembre del 2021 se encontraban al día con sus declaraciones juradas. Entonces, esa sería la base sobre la cual nosotros hicimos este trabajo. Básicamente sería entonces de las empresas que se encuentran formalizadas, ¿sí? Entonces arrancamos con este primer slide, ¿verdad? Como les decía, esto es al corte del 2021, donde existían o existen 360.025 empresas y como ven, yo me voy a parar un poco para que puedan apreciar un poco más. Sí. Para mí que estamos un poco más, pero un poquito vamos a ver ahí. Entonces me voy a poner acá un costadito para... Estoy bien acá. Bueno, les decía, hay 360.025 empresas
Y como pueden ver, es elocuente la imagen que en la base de esta pirámide de empresas se encuentran las microempresas que representan el 87, prácticamente el 87% del total. Si nosotros sumamos a esto las pequeñas y las medianas empresas en su conjunto, ya suman el 98% del total de estas empresas formalizadas. El 2% corresponde a las grandes empresas, pero yo a partir de acá les voy a hablar solamente de a lo que nos trae nuestro foro, que es de las MIPYMES, ¿verdad? De este 98%, que totalizan 352.866 empresas. Explorando un poco esta población de MIPYMES, estas 352.000 empresas, queremos ver a qué se dedican estas empresas. Bueno, el 70% de estas MIPYMES, o un poquitito más, se dedican al sector servicios y comercio al por menor. Si queremos saber en dónde se encuentran trabajando estas empresas en los distintos departamentos del país, principalmente se encuentran en el departamento central, en Capital, en Alto Paraná e Itapúa, en ese orden de cantidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, al trabajo que hicimos ya con los datos del BCP, puntualmente lo que hicimos fue trabajar con la central de información de la Superintendencia de Bancos, que alberga las deudas de todos los clientes de bancos y financieras, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la base de la SET, ¿verdad? Que decíamos 352.866 empresas. Por el otro lado tenemos la base del BCP, donde hay, al corte de septiembre del 2022, hay 1.201.000 deudores que contienen aproximadamente 2.700.000 créditos. Quiero hacer un paréntesis acá para hacer una puntualización. Nuevamente voy a repetir mucho que cuando hablamos de deudores en la base del BCP estamos hablando de deudores de bancos y financieras. Cuando hablamos de créditos estamos hablando de todo tipo de financiación. Hablamos de préstamos regulares, hablamos de tarjetas de crédito, hablamos de sobregiros, de descuento de cheques, todo tipo de financiación. A eso es lo que le vamos a estar llamando crédito a lo largo de la presentación, ¿sí? Entonces, finalmente, hacemos el cruce de la base de la SED con la base del BCP y ¿qué encontramos? Que hay 152.000 MIPYMES con créditos activos al corte de septiembre de 2022 y los cuales componen aproximadamente 468.000 créditos o transacciones crediticias. Es decir, este total de deudores de MIPYMES, estos 152.000 representan el 12,6% del total de deudores de estos 1.201.000 deudores que tenemos en el universo de la base del BCP. Y el total de las transacciones, estas 468.000 transacciones, representan el 17% del total de transacciones crediticias, que son los 2.758.000 en el BCP. ¿Sí? Ahora, estas 152.000 MIPYMES, ¿qué significa sobre la base poblacional de MIPYMES sobre la cual estamos nosotros trabajando? Las 152.000 MIPYMES son el 43% del total, del total de MIPYMES, ¿sí? Eso sería que más de 200.000 MIPYMES se encuentran sin acceso al financiamiento, a un financiamiento en bancos o financieras. Y acá tuvimos bastante cuidado en mencionar cuál es la población que se encuentra o no con acceso a un financiamiento. Bueno, estas 200.000 empresas es posible que tengan financiamiento de otro tipo. Puede ser que estén operando en cooperativas, casas de crédito, ¿verdad? O otro tipo de apoyo financiero que estén obteniendo. Es decir, por eso nos cuidamos de no usar el término no bancarizados, ¿verdad? Puede ser también que tengan, sean clientes ahorristas, ¿verdad? Puedan tener una cuenta básica, una caja de ahorro, una cuenta corriente, sea lo que fuera. Eso no está capturando esta información que les estoy mostrando porque nosotros estábamos mirando solamente la base deudora, ¿sí? Ahora, vamos ahora a explorar un poco, vamos a apuntar nuestro foco en las 152.000 que sí tienen operaciones activas en el sistema financiero, ¿sí?
¿Dónde puedo? Ahí. Bueno, acá todavía estamos hablando de cantidad de empresas, ¿sí? Porque vamos a hacer como una especie de zoom a la torta, al gráfico de torta que estábamos viendo. Acá estamos segregando por tipo de MIPYMES. Tenemos los microcréditos, las microempresas, perdón, las pequeñas empresas y las medianas empresas, en donde la barra, el azul más oscuro representa la cantidad de empresas que no cuentan con un financiamiento en bancos o financieras. Y la barra más clara demuestra la cantidad de empresas que sí tienen acceso o tienen algún tipo de financiamiento en bancos o financieras, ¿verdad? Elocuentemente, la barra azul oscura es mucho más alta para las microempresas. Son 187.000 empresas que no cuentan con ningún tipo de crédito, de microempresas digo bien, ¿verdad? Y en números más chicos, digamos que 6 de cada 10 empresas no cuentan con ningún tipo de crédito en el sistema financiero regulado por el BCP. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... Bueno, ¿si me escuchan bien? Ok. Hablamos un poco ahora de estas 152.000 MIPYMES que sí tienen operaciones crediticias. Bueno, el total de créditos que representan estas 152.000 empresas en volumen es 22 billones de guaraníes, que vendría a ser sobre el total de créditos del sistema financiero, de saldo de créditos del sistema financiero a septiembre de 2022, vendría a representar menos del 20%, es 17% del total del sistema financiero, que a septiembre de 2022 es 128 billones de guaraníes, ¿sí? También acá hago una aclaración que cuando expresamos en billones de guaraníes, acá incorporan créditos en moneda nacional y en moneda extranjera, solo que está guaranizado, ¿sí? Ahora, mirando un poco en dónde se encuentran financiando estos bancos y financieras a estas MIPYMES, vamos a mirar un poco en los destinos del crédito. Este es un gráfico combinado, si pueden ver que hay una línea celeste y también existen unas barras que tienen diferentes colores que van por micro, pequeña y mediana. Ahora les quiero pedir un ratito que miremos la línea celeste, ¿sí? La línea celeste representa la cantidad de operaciones. Lo que pudimos ver nosotros con estos datos es que hay 260.847 operaciones crediticias que están siendo destinadas al sector de servicios. Si es que recordarán en mi slide anterior, teníamos un total de 468.000 operaciones en total que llevan las MIPYMES. Es decir, más de la mitad está llevando un solo sector, que es el sector de servicios, ¿sí? Pero eso es cantidad de operaciones. Ahora vamos a hablar del volumen de crédito, que es ya montos, ¿verdad? En cuanto a volumen de crédito, sin embargo, si bien sigue siendo preponderante el sector servicios, el que lleva mayor volumen de crédito, y con las estrellitas lo que quise hacer es señalar que las microempresas son las que mayormente reciben financiación en ese sector, pero ahora ya no es más exponencialmente mayor a otros sectores, como es el sector agroganadería, que vendría a ser el de la izquierda, ustedes que también tienen el recuadro naranja, en donde el segmento que mayor opera o mayor financiación recibe ahí son las medianas empresas, ¿sí? Ahora, si queremos mirar otro ángulo del perfil crediticio de las MIPYMES, podemos mirar también cómo están distribuidos estos créditos a plazo, segregando a un año de plazo y más de un año de plazo. Bueno, a un año de plazo vemos que, o le digo de otra manera, como dice el slide acá, 8 de cada 10 millones que otorga un banco financiero, 8 millones son destinados a créditos a más de un año, cuando 2 millones es el importe que va a un crédito menor a eso, ¿verdad? Eso se puede ver, pueden apreciar por estos tres gráficos,
que son micro arriba, pequeña en el medio y mediana abajo. En todos los casos tenemos ese comportamiento donde los créditos son mayores a un año normalmente. Entonces, vamos a hacer otra vez, como decía hace rato, un zoom de estos créditos que son mayores a un año para ver cómo están colocadas las tasas, ¿sí? Acá nuevamente vemos las tasas que son mayores a un año y lo que hice fue fijarme en los créditos que se desembolsaron en septiembre de este año, ¿verdad? Y hicimos un cálculo de una tasa ponderada, promedio ponderada de todas las operaciones, todos los desembolsos que se hicieron en ese mes a más de un año, ¿sí? Acá, digamos que lo que quiero sintetizar es que las tasas son más altas en forma inversa al tamaño de las empresas. Es decir, a una microempresa le cuesta más caro un crédito que a una pequeña o a una mediana, ¿verdad? Tiene así un comportamiento como de escalera, ¿verdad? Estas cifras que están viendo acá, estas tasas, como le digo, es un resultado de un promedio ponderado con base al capital desembolsado. Sin embargo, si ustedes se fijan en los extremos de estos ejes, ¿verdad?, indican cuáles fueron las tasas más altas y más bajas que se observaron en ese mes, ¿sí? O sea, no es que a todos se le da, no sé, 18% por un crédito de comercio al por menor, no. También vemos que hay tasas que están por arriba del 25%, ¿verdad? Se observan ambas cosas. Bueno, hasta ahí le estuve hablando del perfil crediticio de las MIPYMES, de estas 152.000. Pues también les comentaba que las microempresas son las que representan la mayor cantidad de empresas que no acceden a un financiamiento según nuestros datos, ¿verdad? Entonces, explorar un poquitito nada más que estas 187.000 que estaban por algún motivo no accediendo a un crédito de un banco financiero, ¿a qué se dedican, verdad? Ahí vimos que más del 80% de esas microempresas nuevamente son dedicadas a servicios, a comercio al por menor y a industria, ¿verdad? La proporción se mantiene. Y si queremos mirar más de cerca aún, ¿a qué exactamente se dedican en servicio? ¿A qué exactamente se dedican en comercio al por menor o industrias? Bueno, cito algunas acá que son las más importantes según la cantidad de empresas que estuvimos viendo. Entonces, en servicios, por ejemplo, se dedican a servicios personales, a asociaciones varias, a la construcción. En comercio al por menor vimos que hay una gran cantidad de empresas que son personas jurídicas como despensas, otros comercios también, comercio de prenda de vestir. Y en industria vimos que hay fabricación de productos metálicos, fabricación de productos en madera, confección de prendas de vestir nuevamente, ¿verdad? Eso es un poco para mirar en dónde están estos segmentos que no están por algún motivo accediendo a un crédito, ¿verdad? Entonces, unas consideraciones finales hacer un breve repaso sobre lo que estuvimos viendo. Decíamos, el 98% de las empresas formalizadas están representadas por las MIPYMES y en su mayoría son micro. De cada 100 MIPYMES son 43 las que reciben financiamiento de bancos y financieras. Sin embargo, estos representan menos del 20% de total cartera de bancos y financieras. Y de estas empresas que son sin financiamiento, que estábamos mirando recientemente, el 92% son microempresas y se concentran en esos tres sectores que hablábamos, de servicio, comercio al por menor e industria. Y de igual manera, el conjunto de MIPYMES se dedica también al servicio y comercio al por menor con mayor preponderancia, pero la mayor cantidad de créditos sí estaba en servicios, pero también en agroganadería, ¿verdad? Contrariamente al comercio al por menor que podríamos haber esperado. Ahora, el 80% de crédito otorgado a las MIPYMES son a un plazo mayor a un año. Y las tasas son más altas para las micro, ¿verdad? Como estuvimos viendo. Bueno, para redondear un poco la idea de este trabajo, ¿verdad? Es ver un poco un diagnóstico ya basado en datos con las limitaciones que les estuve mencionando anteriormente. Y realmente esperamos que sea una herramienta útil para ver dónde avanzar con las MIPYMES, qué acciones tomar posteriormente. Así que les dejo la palabra a nuestros brillantes panelistas después de esto. Gracias. Muy bien, fuerte aplauso.
Bueno, gracias Rodrigo por la excelente presentación. Son datos fundamentales que a partir de aquí se van a ir construyendo nuevos datos. Bueno, saqué algunos datos interesantes que vuelvo a resaltar. Confirmamos que el 98% de las empresas con RUC son MIPYMES y de ellas el 87% son microempresas. Y que el 70% de las MIPYMES son del sector servicios y comercio al por menor y se encuentran en 4 departamentos: Asunción Capital, Central, Itapúa y Alto Paraná. Bueno, con estos datos, bueno, ¿qué les parece si empezamos con el señor Humberto Colmán, miembro del directorio del BCP, pidiéndole que reflexionemos sobre estos datos? Las MIPYMES son la mayor cantidad de empresas, sin embargo, aún no están pudiendo ser clientes del sistema financiero tradicional, el sistema financiero regulado por el BCP. Sin embargo, ha habido avances. La pandemia fue digamos que una crisis que nos trajo la necesidad de generar, de acelerar políticas públicas, de generar instrumentos que permitan superar esa crisis. Sabemos que el BCP aplicó varias medidas que facilitaban o que pretendían que las MIPYMES puedan superar esa crisis y puedan acceder al sistema financiero. ¿Cuáles fueron esas medidas, estimado Humberto, y qué se aprendió durante pandemia que se puede tomar ahora como una política pública permanente? Muchas gracias, Pedro. Un saludo cordial a todos. Es un gusto estar aquí. En primer lugar, felicitar el trabajo realizado por Rodrigo y la información proveída fue fundamental, por supuesto, de la Administración Tributaria para identificar al segmento de MIPYMES formales que hoy día son contribuyentes en el sistema tributario, y de ese segmento otra vez quienes son hoy día clientes del sistema financiero. Todos estos números realmente nos ayudan a poner en perspectiva el desafío que tenemos todos como sociedad y entidades públicas en particular de profundizar el financiamiento al sector de MIPYMES, al sector productivo. Si no recuerdo mal, a nivel general del país estamos por encima de las 800.000 unidades en el segmento de MIPYMES. Veíamos que estamos cerca de 350.000 más o menos las que están formalizadas desde el punto de vista tributario, y de ese segmento otra vez las que reciben crédito de una entidad financiera o bancaria, estamos hablando de 150.000 aproximadamente. Entonces ahí vamos viendo que más o menos, algo menos del 20%, 15% es, digamos que de todo ese universo grande de MIPYMES los que acceden al crédito en mejores condiciones, con una gama más amplia de servicios financieros, porque acceder al crédito trae involucrado también la posibilidad del manejo de su caja y la posibilidad de realizar transferencias y otras medidas también, ¿verdad? Pero el desafío sigue siendo grande, y acá yo recuerdo un trabajo que hizo el IFC del Banco Mundial hace unos tiempo atrás, donde decía, allá por el año 2017 más o menos, que la brecha de financiamiento del sector de MIPYMES era como 14% del PIB. Un trabajo reciente de esta misma entidad habla ahora del 10% para el año 2021. Ha habido un avance, un poco lo que no se veía, el detalle que no se veía en la presentación muy buena que hizo Rodrigo es la cartera y su crecimiento. Rodrigo puede corroborar eso, pero si nos situamos en el 2019, antes de la pandemia, versus ahora 2022, tenemos un crecimiento solo en el sector de micro en particular, que es donde se concentra la mayor parte, del orden del 60%. O sea, estoy comparando 2022 contra 2019. Hoy hay un crecimiento muy importante, pero el desafío que mencionaba antes es todavía más grande, ¿verdad? Entonces, hay un desafío importante de seguir incluyendo a más personas, a más MIPYMES, a más cuentapropistas en el sector financiero formal por los beneficios que eso significa. Y ahí, ¿qué medidas se tomó recientemente? Yo diría que un elemento importante pasa por la estrategia de inclusión financiera, que está orientado también a las personas, a las familias, pero entendiendo que los cuentapropistas son mayormente trabajadores unipersonales muchas veces. Esta estrategia ayudó en ese sentido. Las cuentas básicas de ahorro, por ejemplo, tuvieron un crecimiento en ese mismo periodo, un número similar del 62%,
la cantidad de cuentas básicas de ahorro. También mencionar el CIPAP, ¿por qué no mencionar que hoy día sigue siendo un sistema que permite realizar transferencias en tiempo real ya hoy día 24/7, donde también hay muchas unidades, MIPYMES, que son de alguna manera beneficiadas. Un elemento importante ha sido recientemente la aprobación de la ley del factoraje y desde el Banco Central del Paraguay la creación del sistema electrónico de operaciones garantizadas. Todavía hay pocas operaciones, para ser honesto, pero hay un gran potencial ahí. Esta es una herramienta que ha demostrado ser muy útil para brindar más créditos al segmento de MIPYME, así que ahí tenemos un desafío conjunto. Yo creo que aquí también vale la pena decir, y sin hablar más de lo que no estamos, ¿verdad?, pero la banca pública tiene un rol muy importante, la de primer piso en particular, la que llega directo a la gente, que realmente en los tiempos de pandemia, como nunca antes, creo que brindó créditos a gente que no eran clientes previamente del sistema financiero, pero todavía hay una brecha grande, como ya mencionaba antes. Impulsar el SEOC, el factoraje, requiere de una acción conjunta con la banca pública de primer piso y por supuesto también con la banca del segundo piso. Acá está Emiliano con nosotros. Eso ha sido un elemento importante, una herramienta que ya tenemos y que creemos que todavía puede entregarnos muchos mejores resultados para profundizar el crédito. Excelente. Muchas gracias, apreciado Humberto. Vamos a dar una segunda ronda. Bueno, uno de los datos que yo creo más fundamentales que se generó en este material es que más de 200.000 MIPYMES, que corresponden al 57%, no son atendidas en el sistema financiero. Y de los 43% que sí son atendidas, menos del 20% de la cartera de crédito son MIPYMES. Y si hablamos de micro, menos del 10% de la cartera. Bueno, señor Emiliano, miembro de la AFD, que es una institución clave porque es de segundo piso y trabaja directamente con todo el sistema financiero. Desde la AFD en estos últimos años ha ido aumentando el foco en MIPYMES. Cada vez ha generado más productos financieros para las MIPYMES. ¿Y cuál ha sido el aprendizaje de esos primeros productos financieros? ProPyme, Mi Crédito, el propio FOGAPI, Fisalco. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje y que podamos proyectar a nuevos productos para adelante? Bueno, buenos días. No sé si me están escuchando con esto. Si no, agarro el micrófono, no hay. Que lo tengo de reserva aquí. Ahí creo que me escuchan bien. Primero que nada, quiero saludar y agradecer la invitación. Para la AFD es importante participar en estos foros y un poco darnos a conocer, ¿verdad?, de qué se trata el trabajo y dónde tenemos las potencialidades, como decía, qué aprendimos de esta pandemia, qué aprendimos de este proceso de transcurso de la AFD de financiamiento. Un poco para poner en perspectiva, la AFD es un banco de segundo piso y eso es importante tener en cuenta cuando uno entiende hasta dónde puede llegar la AFD o cuál es su canal de llegada a las MIPYMES. Como banco de segundo piso lo que hacemos es conseguir fondos a tasas bajas y facilitar a las instituciones financieras un complemento de fondeo para que ellos lleguen finalmente a la MIPYME final. O sea que ese es el rol de segundo piso, lo decía muy bien Humberto. En el primer piso la banca pública está el BNF, nosotros somos el segundo piso que aportamos fondeo para distintos programas que desarrolla el banco y que nosotros queremos impulsar de la AFD. La AFD tiene varias líneas de trabajo. Su objetivo es llegar a las MIPYMES. En estas líneas de trabajo tenemos acciones permanentes con productos permanentes que facilitamos a las entidades financieras en condiciones que puedan ser trasladadas convenientemente a las MIPYMES. Nuestro esfuerzo es tratar de tener préstamos a largo plazo. El plazo es extremadamente relevante. El plazo tiene que ver con la cuota que puede pagar la MIPYME o el cliente final. Y tratamos de también disponibilizar fondos a tasas bajas a los bancos para que, bueno, ellos finalmente traspasen a las MIPYMES. Son los bancos, los del primer piso, los que hacen el análisis de riesgo de la MIPYME que está enfrente. En este juego de segundo piso, en este modelo de negocio de segundo piso en el cual incurre la AFD, tenemos productos permanentes y tenemos productos circunstanciales. La pandemia, podemos llamarla de alguna manera, son productos enfocados a la crisis que trajo consigo la pandemia. Entre estos productos
Hay un producto llamado Fisalco, es un fondo financiero que se disponibilizó 70 millones de dólares. Eso ya terminó, pero se usó para financiar a tasas del 5% a las MIPYME a través de las entidades bancarias. Es un producto que tuvo mucho éxito y llegó aproximadamente a 10.000 MIPYMES, impactando la posibilidad de que en pandemia no cierren sus puertas. Un producto de ese momento terminó el producto, pero era una manera de llegar. Lo importante de Fisalco, y acá quiero rescatar, es la AFD tiene un modelo de trabajo con instituciones financieras, 48 todos los bancos, las financieras y muchas cooperativas. Y cuando fue la pandemia, el Estado, el gobierno, nosotros teníamos que ayudar allí donde había las crisis. Estamos hablando de la crisis económica en particular, por la crisis financiera que dan las MIPYMES. El Estado disponibiliza el dinero, se hace un fideicomiso, lo administra la AFD, y lo que hicimos es trabajar con nuevas entidades, instituciones financieras participantes. Trabajamos con las casas de crédito. La AFD no trabaja con las casas de crédito. Trabajamos con nuevas cooperativas que no estaban en nuestro listado habitual de entidades aliadas y trabajamos con centrales cooperativas. Un ejemplo es la cooperativa Mercado 4. Nosotros no trabajamos con la cooperativa Mercado 4, pero en estas circunstancias de crisis nos acercamos, nuevas instituciones, un proceso más rápido de acceso a instituciones financieras. Y hoy día el Mercado 4 es una institución permanente de acceso a crédito para las MIPYMES. Y también tenemos los créditos que decía de Micrédito, de ProPymes, y aproximadamente hemos llegado en todo este transcurso de la AFD a financiar $1.500.000 a MIPYMES, casi el 20% de nuestra cartera. Nosotros estimamos que llegamos a casi 110.000 MIPYMES en este proceso, con estos productos tradicionales, con estos productos que fueron de la pandemia. Hemos aprendido un montón de esto, pero sí es cierto, todavía no. Y a veces hay una frase que se dice, creemos que vamos bien, trabajamos para ir bien, pero nos falta mucho todavía. Las cifras que acaban de dar son cifras bastante potentes. El trabajo que debemos hacer en el ámbito y con el tipo de políticas públicas que cada institución nos compete, el trabajo es coordinado. El problema de las MIPYMES es un problema multidimensional, multicausa, por lo tanto necesita multiactores y multipolíticas públicas. No solamente una va a ser suficiente. Y hoy quiero destacar el trabajo del viceministerio. Decían el Día del Emprendedor y me parece espectacular, pero también hay emprendedores públicos potentes. Hoy vimos lo que un emprendedor público con su equipo puede hacer y eso el viceministerio hoy nos está demostrando. Así que es un desafío fuerte, hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando en forma cooperativa con nuestros aliados y es la única manera de trabajar con esto. Y tenemos algunos productos que queremos comentar después un poco que son quizás bastante potentes, que estamos trabajando y son nuevos y creemos que va a impulsar el uso de financiamiento de las MIPYMES, el acceso al financiamiento de las MIPYMES. Genial, muchas gracias, muchas gracias. Joaquín, quiero iniciar esta pregunta contándote este dato. Vimos que el 50% de las MIPYMES en general no acceden o no forman parte del sistema financiero. Si hablamos de micro, este porcentaje aumenta, el 60% de las micros no son atendidas. Y el porcentaje va disminuyendo en la medida que aumenta el tamaño de la empresa. Cuando es pequeña, el 35%, mediana, el 25%. Entonces, ¿cuáles serían las barreras que hacen que estas MIPYMES que no son atendidas no puedan ser clientes del sistema financiero? Bueno, antes que nada, Rodrigo, gran trabajo, un gran trabajo coordinado con la SED, con el Banco Central, con AFD, con el Viceministerio y con el Ministerio. Y como siempre me dejan la pregunta fácil a mí. Pero veamos primero la parte positiva. Por los datos que sacamos podemos inferir que 20% de los créditos se están dando. Pero hay muchas más empresas que no reciben que las que reciben. Quiere decir que el negocio es bueno. Es decir, si sumamos, tendría que estar cerca del 50% de los créditos. Entonces quiere decir que ya podemos tener un apetito de una palabra que es clave, que la levantó Emiliano, que es riesgo. Y ahora lo voy a sumar con una evolución que dio Humberto sobre que hay venido incrementando la cartera. Cuando junto todo esto, creo que la palabra clave que tenemos que poner y que tenemos que poner en blanco y negro es el concepto de riesgo.
Y el concepto de riesgo es una evaluación que cada uno hace con respecto a recuperar lo que está invirtiendo. Simple, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, lo que siempre hemos escuchado, y por eso digo que la pregunta es difícil, es los bancos me piden muchas cosas. Y también hemos escuchado que los bancos dicen, ustedes no me dan nada. Entonces, el primer cambio de paradigma es que el riesgo va de los dos lados. Y uno de los temas de desafíos muy importantes, y es uno de los temas donde venimos trabajando muy fuerte con el viceministerio y con todos los cooperantes, con Palmira, con la Sparkassen Stiftung, es cómo hacemos para que estos emprendedores cada vez puedan entender mejor cómo gestionar el riesgo como un tema de decisión propia, estratégica de la empresa, más allá de ir a pedir crédito. Eso es accesorio. Yo sé que me va a decir, no, pero no. Primero tengo que entender cómo manejo mi riesgo, porque si yo puedo presentar ese manejo de riesgo, yo lo puedo presentar para que el otro sector, con este apetito de riesgo, pueda empezar a entender cómo yo lo manejo. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes puntos que nosotros como cooperantes tenemos que ayudar y que se vienen dando con todos los programas que está teniendo el viceministerio a los efectos de poder capacitar y formar a todos los emprendedores. Y Pedro, vos lo vas viendo a medida que va incrementando el tamaño de la empresa y el tamaño de la pyme, y déjeme hacer un tema académico si se quiere, la pyme no es pyme porque facture más. Eso es una definición cuantitativa a efectos fiscales, ¿sí? En Europa facturan 200 millones de euros y es una pyme. Entonces, ¿qué es lo que las diferencia? Lo que diferencia una micro de una pyme es cuando empieza su dueño a delegar, cuando empieza a incorporar en el día a día que hay un equipo de gente que puede tomar determinadas decisiones por él y que él no las tiene que tomar todas, sino que tiene que tomar las decisiones estratégicas importantes. Esto en términos académicos es governance, pero en términos de todos los días significa incorporar algo que es tecnología y recursos humanos. Es decir, gente capaz que pueda mantener de manera sostenible en el tiempo estas decisiones de información. Y no solamente puntualmente para presentarle una demanda a un banco. Es decir, un plan de negocios no es un objetivo en sí mismo. Es un proceso permanente para empezar a reflexionar sobre el negocio de cada MIPYME. Yo creo, Pedro, que este es uno de los grandes desafíos del por qué ese 57% lo podríamos convertir rápidamente en mucho menos, porque lo que vemos del otro lado también, y ahora para balancear, es que en este apetito de riesgo, también el sistema financiero, y lo dijo muy bien Emiliano, también tiene que empezar a diferenciar y a entender con estas presentaciones que hay un gran negocio detrás del tema de MIPYMES. Y llegué justo. Genial. Muy bien. Bueno, Joaquín, tomo lo que mencionaste. Hablaste de que, bueno, viendo por el lado positivo o viendo el vaso medio lleno, esas 200.000 que no forman parte del sistema financiero significa que el sistema financiero puede crecer. Ese es un mercado a conquistar, ¿verdad? Entonces, Humberto, teniendo en cuenta eso, desde el BCP, ¿cuáles son las medidas que puede tomar ahora el BCP para generar incentivos para que haya un aumento del apetito por este sector por parte del sistema financiero? Mencionaste el factoraje, que podría ser que es un instrumento. ¿Y qué otro instrumento más está pensando el BCP implementar a corto y mediano plazo? Gracias, Pedro. Y primero hacer, digamos que un disclaimer en el sentido de que el Banco Central del Paraguay está encargado de la estabilidad de precios y también de velar por la estabilidad de solvencia, eficiencia del sistema financiero en general. En general, las medidas que salen del Banco Central son transversales para todos los sectores, pero en determinadas circunstancias hay medidas puntuales. Y una que me faltó mencionar hace rato es justamente una reciente resolución que quitó el directorio, la resolución 16, que justamente lo que busca es facilitar que las renegociaciones o refinanciamiento para el sector de MIPYMES, para operaciones de crédito, para capital de trabajo, inversiones, en montos que no superen los 320 millones de guaraní aproximadamente,
no sean penalizadas y puedan, por lo tanto, realizarse sin ningún cargo adicional o postergando, mejor dicho, esos cargos y sin impacto, por ende, en la calificación crediticia de los clientes. Dicho eso, es una medida puntual que todavía está vigente, que se pueden beneficiar las MIPYMES. Pero pensando un poco más en general, ya decía antes, yo creo que necesitamos una estrategia articulada entre todos los sectores, donde la banca pública de primer piso creo que debe liderar con estas nuevas herramientas que tenemos a disposición. Y en ese sentido, creo que el trabajo de Rodrigo hoy nos develaba algunos datos importantes, ¿verdad? Encuestas que en algún momento se hicieron, donde se le preguntaba por qué no van a pedir crédito al sector bancario. Algunos decían, bueno, los requisitos, ese es un elemento en el cual tenemos que trabajar, la documentación. Se hizo un trabajo importante en medio de la pandemia que ayudó a muchos a acceder, pero todavía hay muchos que no acceden. Otros decían, no, las tasas de interés son altas. Bueno, Rodrigo nos mostró que las tasas de interés no son tan altas aparentemente como si uno pone en perspectiva lo que son el promedio de tasa de mercado, que hoy día estamos como en el 15-16%, y la tasa más alta, la media, era más o menos 18% en el caso de las micro, ¿verdad? Entonces creo que no es tanto así. Entonces es un elemento que tenemos que ayudar de alguna manera a difundir para que todos sepan en realidad cuáles son las condiciones y qué otros beneficios otorga el sistema financiero. Creo que ahí no hay una conciencia suficiente también, que quizás sea un tema más cultural, como dicen algunos, de por qué me conviene ir al sistema financiero. Uno piensa, no, me voy a endeudar. No, pero hay otro tipo de servicios que ayudan al desenvolvimiento de los negocios. Creo que otro elemento que tenemos que ponernos, digamos que sinceros y ver cuál ha sido el impacto, es el tope a las tasas de interés, ¿verdad? Un poco por lo que decía Joaquín antes, ¿verdad? Tenemos esta ley que topea las tasas de interés. ¿Cuál fue el resultado? Y el resultado que hemos visto es que las tasas de las tarjetas de crédito estándar, por ejemplo, han tenido un decrecimiento en los últimos años, con lo cual mucha gente quedó fuera del sistema financiero formal. Y al poner yo un tope a la tasa de interés, finalmente estoy limitando el riesgo que las entidades pueden tomar, un poco en la línea de lo que decía Joaquín. Y eso es un limitante para el crédito. Tenemos que discutirlo, tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque el peor crédito es el crédito que no existe. Entonces, finalmente, en la medida que yo puedo aumentar el acceso, tener una trazabilidad de las actividades, el flujo de caja, a la larga las condiciones de financiamiento van a terminar, esperamos todos, mejorando. Y un último elemento que quisiera mencionar es que tenemos en el Congreso el proyecto de ley de garantías mobiliarias. Creo que ese es otro proyecto que va a ayudar a poner una nueva herramienta a disposición del sistema financiero. Pero otra vez enfatizo, por último, que estas herramientas tenemos que motivarlas y ahí pasa la función de la banca pública de primer y segundo piso en crear mercados. Es un poco lo que hizo la AFD con el tema del crédito a la vivienda, el crédito hipotecario, que no existía antes de prácticamente de la creación de la AFD. Después la AFD empezó con un fuerte énfasis en eso y hoy día muchas entidades con recursos propios prestan a plazos de 20 años o más. Así que eso mismo es lo que hay que hacer y mostrar que este es un segmento donde hay oportunidades de negocio y de ganancia para todos. Y es la banca pública, creo que la que tiene que liderar. Excelente, muchas gracias. Bueno, Humberto, hablaste de tasa de interés y mencionaste que, bueno, que en estos datos nos permiten conocer que las tasas de interés están vinculadas al plazo y al tamaño de la empresa. Están en un rango entre el 13 y el 19%. Emiliano, teniendo en cuenta esto, y ya que lo mencionamos anteriormente también, que la AFD está poniendo mucho más foco en acceder, en permitir que las MIPYMES puedan acceder, inclusive emprendedoras mujeres puedan acceder. ¿Puedes contarnos cuáles son los productos financieros que están vigentes ahora y lo relacionado a la tasa también, que tiene que ver un poco con Fogamo, y lo nuevo que tiene que ver con la tasa? Excelente. El proceso en la AFD siempre es de, creo que sale, ¿está bien? Perfecto. En la AFD siempre tenemos la convicción de que nosotros somos una política pública, pero que trabaja a través del mercado financiero, ¿verdad? El mercado financiero es como si fuera el agua donde nadamos nosotros para compartir la política pública. Por lo tanto, en la AFD tenemos que estar siempre atentos a lo que sucede en el mercado.
porque el mercado es el que nos da la señal del lanzamiento de nuevos productos o nos da la señal de perfeccionamiento de productos existentes. Quiero tomar la palabra de Joaquín y lo que también seguidamente Humberto decía. Hay un elemento clave relacionado con el riesgo. Cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de acceso de las MIPYMES al financiamiento, hablamos de muchas causas que yo decía, pero en particular un elemento importante es el riesgo financiero que se subsume en un préstamo en la tasa de interés. La tasa de interés refleja todo ese análisis del riesgo que el banco, al cual el banco se expone con el prestamista, la MIPYME que pide fondos prestados. Por lo tanto, la tasa de interés no es un tema trivial, no es un tema que hay que tenerlo allí como si fuera algo al cual hay que temer. La tasa de interés resume mucha información. Pero también es importante entender que a veces esa falta de información, ¿por qué no informalidad que hay importante en el sector? La volatilidad inclusive del ciclo del negocio del sector son elementos que hacen a veces inaccesibles o las garantías que tiene la MIPYME hacen inaccesible a que se cierre el negocio de financiamiento incluso a pesar de la tasa de interés. Porque el banco no solamente quiere elevar la tasa de interés, sino quiere también tener ciertas garantías de con quién va a trabajar, porque el negocio no es que no pague la deuda, el negocio es que pague la deuda. Entonces ahí es donde entramos con la AFD, mirando el mercado, buscando nuevas formas de ayudar a las MIPYMES y vemos que un elemento importante para disminuir esa sensación de riesgo del sistema financiero, de los bancos, de las cooperativas, de la financiera, es la garantía que ofrece la MIPYME. Y ahí surgen los fondos de garantía, que son garantías, sabemos que las MIPYMES no tienen garantías muy fuertemente constituidas. Hay una ley importante de garantías mobiliarias que viene a la mesa, pero también vimos que hay un segmento donde se acentúan estos elementos de las garantías insuficientes o de riesgo, que son las mujeres. En una mesa acá en el viceministerio, trabajando con la cooperación de Taiwán, hemos entendido que las mujeres necesitan un apoyo adicional para ser sujetas de crédito en el sentido de la falta de garantía. Y es ahí donde hemos trabajado, hemos lanzado un producto, tenemos el FOGAPI, que quizá en algún momento tenemos que hablar de eso, pero en particular se llama FOGAMO, que es el Fondo de Garantía para la Mujer. Un apoyo del gobierno de Taiwán con los amigos de la cooperación de Taiwán de $5 millones que van a servir para apalancar $25 millones en su primera vuelta. Y esos $25 millones sirven para dar una garantía a empresas lideradas por mujeres, yo le digo a empresas traccionadas por mujeres, empresas donde por cada un hombre haya 3 mujeres, de tal manera a que esa empresaria, esa mujer emprendedora, cuando está frente al banco y el banco le pide, bueno, necesitamos más garantías, puede acceder a este fondo de garantía que hoy disponibiliza la AFD. Estos son los nuevos instrumentos que decía. El mercado nos demanda estar cada vez más conectados con las necesidades y este es un nuevo instrumento que disponibilizamos aparte del FOGAPI, ¿verdad? También que surge de una mesa de alianza interinstitucional porque lo trabajamos con el viceministerio, con el Ministerio de Industria, el viceministerio de MIPYME en el desarrollo de este producto. Así que esto tenemos fe en que va a posibilitar a muchas mujeres emprendedoras MIPYMES a acceder al crédito con esta garantía. Podemos hablar de más productos de la AFD, de las tasas de interés, pero yo me quedo hasta aquí diciendo, bueno, la institución pública tiene que estar en contacto con la gente porque es la única manera de entender hacia dónde tenemos que direccionar las políticas públicas. Muchas gracias, Emiliano. Joaquín, tenés este dato. Más del 80% de las microempresas sin acceso al financiamiento se encuentran en 3 sectores: servicios, comercio al por menor e industria. ¿Cuál es el rol de las cooperativas? ¿Será que estas MIPYMES que no son clientes del sistema financiero son clientes de las cooperativas o se financian de otra manera? ¿Y qué podemos hacer desde el Sistema Nacional de MIPYMES, donde están varios actores, para hacer que más MIPYMES sean incluidas en el sistema financiero? Primer punto, y creo que lo dijo Rodrigo en la presentación, deberíamos conocer y tener información sobre qué financia el sistema cooperativo.
y tener una central de riesgo del sistema cooperativo para tener una visión de riesgo del conjunto de todas las empresas paraguayas. Hoy eso no se da. No se da, es posible hacerlo, tenemos que trabajar para hacerlo y eso nos daría una idea mucho más, nos daría más datos para poder profundizar todo el análisis que viene haciendo Rodrigo y poder saber si ese 57% de empresas realmente están parcial o totalmente financiadas por el sistema cooperativo. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo que hay MIPYMES industriales de servicios. Yo creo que el sistema cooperativo de Paraguay, que es un sistema muy fuerte y que tiene cadenas de valor muy fuerte, sobre todo en todos los temas agroindustriales, yo voy a tomar algo que dijo Emiliano y también Humberto, y volvemos al punto del tema de riesgo. Y cuando hay riesgo, yo necesito alguna garantía de que el crédito me lo devuelvan. Entonces, una posibilidad son los fondos de garantías. Un fondo de garantías que además tiene un mecanismo de funcionamiento que hay que analizarlo para ver la flexibilidad que tienen con respecto a cómo se utiliza. Pero la segunda fuente de garantía, y que tiene que ver con el tema de factoring, es temas como, por ejemplo, reverse factoring, donde las empresas anclas empiezan a tomar importancia en cuanto a garantizar a las empresas que son parte de su cadena de valor y en las cuales confían. Y que no necesariamente son sujetos del sistema de crédito. Y esto tiene ventajas importantes, sobre todo en estas cadenas. Y piénselo desde esta aproximación. ¿Quién mejor que quien trabaja con la MIPYME todos los días puede entenderlo y puede generar cambios conductuales? Y tiene una ventaja, es una suerte de negociador intermedio que entiende cómo hablar con una entidad financiera que por su tamaño, esa empresa ancla, tiene una posición de riesgo distinta frente a la entidad financiera, que por su tamaño tiene una capacidad de poder entender al sistema financiero y a los oficiales de negocio que además conocen su negocio, el de la empresa corporativa, pero tiene una ventaja sobre el banco con respecto a la MIPYME. Este señor que está en el medio, esta empresa ancla, entiende el lenguaje de la MIPYME. ¿Por qué? Porque es su socio, porque le compra todos los días la producción. Entonces, todos los cambios, inclusive esto que hablábamos de mejorar las capacidades de información, son mucho más posibles desde un señor que le genera negocios y que lo conoce, que desde una entidad financiera a la cual muy probablemente, como dijo Emiliano, tal vez tengo miedo de ir porque no sé lo que me van a pedir y no me quiero acercar porque es más fácil hacerlo, como no puedo explicar mi negocio de la manera que ellos me lo piden, me voy para otro lado, donde me entienda más rápidamente. Más rápido no es mejor, ¿sí? Entonces, yo creo que desde esta aproximación, Pedro, dos temas importantes. El primero, sí necesitamos los datos del sistema cooperativo y sí necesitamos consolidar los datos de todas las empresas paraguayas en una sola base de datos, en una sola central de riesgos, porque eso beneficia a las dos partes, al sistema cooperativo y al sistema financiero, y al Banco Central y a las tomas de decisiones de política pública. Pero además pensar en este tipo de herramientas, reverse factoring, cadenas de valor, temas en los cuales estamos trabajando con el viceministerio y con todos los cooperantes para tratar de unir que todas las capacidades vayan para este lado, es decir, cómo ayudamos para esa toma de decisiones estratégicas y cómo permitimos que esas empresas anclas se conviertan también en nuestros socios estratégicos del desarrollo de las MIPYMES. Creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos y creo que uno de los que nos puedan rendir frutos a mediano y largo plazo. Pero hay que empezar. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad hay mucho más por conversar, muchos temas más que tratar, pero lamentablemente no podemos continuar. Hay otros temas, otros paneles muy interesantes también. Así que le agradezco a Rodrigo y a los miembros del panel por la participación. A nivel de resumen, me quedo con que el trabajo realizado en forma conjunta entre el MIC, SET y el BCP es un trabajo inicial. Después, a partir de ahí van a venir otros trabajos, primero con la cooperativa, por ejemplo. Me quedo con lo dicho por Humberto, que para tratar o para permitir que más MIPYMES se incluyan en el sistema financiero tenemos que pensar en una estrategia articulada entre todos los sectores. También resalto lo mencionado por Emiliano, que el mercado demanda cada vez más estar más conectado a las necesidades. Las MIPYMES tienen que estar conectados al sistema financiero y el sistema financiero a las MIPYMES.
Y también lo último, muy importante, dicho por Joaquín, que debemos conocer qué financia el sector cooperativo y, por ejemplo, tener una central de riesgo conjunta. Bueno, con esto le agradezco nuevamente a todos por la participación y bueno, ojalá que la gente haya sacado mensajes importantes de este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos al señor viceministro de MIPYMES, don Isaac Godoy, que pase al escenario y a los participantes si se ponen de pie para recibir un certificado de agradecimiento por acompañar y participar de este panel, este primer panel dentro del 5º foro del Sistema Nacional MIPYME. A estos colegas, compañeros, un panel de lujo. Lo mínimo que podíamos hacer, por lo menos un reconocimiento que les sirva a ustedes de recuerdo, empezando por Pedro, nuestro moderador. Gracias por ese trabajo, no solamente por lo de hoy, sino por lo que ya se preparó en este panel. Después le tengo a... Y el de Rodrigo falta. Bueno, creo que es de Rodrigo, perdón. Él es el que más trabaja. Y... bueno, esa a la salida poder retirar. Bueno, a nuestros panelistas, el trabajo... Ellos representan a instituciones con las cuales trabajamos y además es un lujo trabajar con ustedes. Realmente orgulloso de poder ser parte de todo esto, haciendo la salvedad que hoy las damas no están representadas, las titulares invitadas eran mujeres, así que hoy ustedes vinieron a sustituir a damas que también son parte del equipo. Entonces, para quienes siempre me piden que tenga enfoque de género, quiero decirle que había mujeres invitadas. Por eso no. Le voy a entregar así porque vamos a ganar tiempo, nadie me está matando. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Julián. Y muchas gracias, Joaquín. Vamos a hacer una fotito. Perdón. Gracias, Rodrigo. Gracias. Vamos a hacer una foto ahí. Bueno, y seguidamente queremos invitarle a tomar un cafecito, a hacer un refuerzo, a despejarnos para continuar con el segundo panel. Ahora son las 11:36 y vamos a volver a las 11:46. Sabemos que estamos reapretados, queremos terminar en tiempo. Nuestros panelistas del segundo panel ya están, así es que les invitamos a pasar al hall de aquí al lado. Tenemos un coffee, comer algo rico, calentito y volvemos enseguida. 11:40.